Un feliz sábado para todos ustedes, nuestra querida audiencia. Qué privilegio y qué bendición estar con ustedes en esta hermosa mañana, compartiendo un mensaje que espero, con la ayuda del Señor, sea de inspiración, de ayuda y de apoyo para sus vidas espirituales. Y en esta mañana vamos a estar hablando del desaliento. Cuando llegamos a esos periodos de desaliento espiritual donde a veces no sentimos deseos de orar, no sentimos deseos de estudiar la palabra, menos de congregarnos, de asistir al culto, de buscar la presencia del Señor. ¿Y qué factores nos llevan a ese estado de desaliento? Pueden haber muchos factores. Pero en esta mañana vamos a analizar dos aspectos que nos llevan al desaliento y lo vamos a ver en la vida de Elías y en nuestra propia experiencia. Así que acompáñenme, vamos a orar y entonces entramos en este tema que espero que sea de gran bendición para cada uno de ustedes. Querido y buen Dios, en esta hermosa mañana de tu día santo, queremos pedirte que envíes a tu Santo Espíritu para que Él pueda iluminar nuestras conciencias y podamos ser beneficiados, bendecidos, edificados con el mensaje. Pongo delante de ti las peticiones de tu pueblo que nos han hecho llegar a través de este medio, para que tú puedas responder conforme a tu infinita sabiduría. Te lo agradezco y pido en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, mis queridos hermanos, espero que hayan pasado una semana maravillosa, llena de bendición. Pero recuerden que la aflicción y las pruebas también son una bendición. Porque si el Señor está con nosotros, Él convierte toda circunstancia negativa en una oportunidad para nuestro crecimiento. Y también muchas veces esas circunstancias negativas son bendiciones disfrazadas. Por eso necesitamos fe para confiar que el camino del Señor siempre es el mejor. Muy bien, así que vamos a entrar en nuestro tema en esta mañana, enfrentando el desaliento. Y vamos a analizar dos causas del desaliento en nuestra vida. Dos razones que traen desaliento a nuestra vida espiritual. Una de ellas la vamos a leer aquí en Profetas y Reyes, y es la historia de Elías, historia que todos conocemos. Y la otra la vamos a leer aquí en este maravilloso libro, Servicio Cristiano. Un libro muy hermoso, poco leído. A los adventistas nos encanta el conflicto de los siglos, el deseado de todas las gentes y, claro, el camino a Cristo también. Si somos educadores, nos vamos por la educación, consejos para los maestros. Si estamos en el área de la salud, ministerio de curación, régimen alimenticio, consejos sobre la salud, ¿verdad? Y si estamos en la administración, nos encanta consejos sobre mayordomía cristiana. Pero este libro es un libro universal, Servicio Cristiano, porque todos estamos llamados a servir. Y los invito, incluyan este libro en su devoción matutina. Es un libro maravilloso. Así que vamos a iniciar, ¿verdad? Hablando de nuestro profeta preferido, Elías. Y ustedes conocen la historia de Elías, ¿verdad? Vamos a Primera de Reyes, capítulo 19. Y en Primera de Reyes, capítulo 19, encontramos a Elías huyendo. Todos conocemos esta historia, ¿verdad? El capítulo más
oscuro en la vida de este gran hombre de Dios. ¿Cuál fue la causa del desaliento de Elías? ¿Por qué, si el día anterior había estado tan animado, tan lleno del Espíritu Santo, al otro día se encuentra tan vulnerable a los ataques del enemigo? Y hubo un elemento muy importante que nos dice la sierva del Señor en este libro, Profetas y Reyes, el capítulo titulado De Jezreel a Oreb, capítulo 12. Y aquí en la página 118 leemos: Elías había esperado mucho del milagro cumplido en el Carmelo. Vamos a analizar esto. ¿Qué significa que Elías había esperado mucho del milagro cumplido en el Carmelo? ¿Qué significa? Expectativas. Elías se había hecho muchas expectativas. No con el milagro. Elías sabía que el milagro iba a ocurrir, porque él servía al Dios viviente, servía a un Dios poderoso y había visto las obras de Dios. Ese no fue el problema de Elías. El problema de Elías fue que se hizo grandes expectativas post milagro. Pero Elías era un hombre, y ustedes todos conocen personas así como Elías, que les gusta que todo se haga ya, rápido, inmediato. Y a veces las personas que quieren que todo se haga inmediato no pueden alcanzar a ver a Dios obrar, porque Dios obra en su tiempo, no en el nuestro. Y eso puede significar que Dios obra más rápido de lo que nosotros esperamos, o no lo hace en el tiempo que nosotros esperamos. Elías tenía un antecedente. El día anterior, después del milagro, cuando Dios hace el siguiente milagro, que es el de la lluvia, tuvo que orar 7 veces para poder ver la nube, ¿verdad? Esa nube pequeña que fue creciendo y creciendo. Pero Elías tenía expectativas. ¿Qué expectativas tenía Elías? Y cómo el hecho de que esas expectativas no se dieron lo llevaron al desaliento. Elías había esperado mucho del milagro cumplido en el Carmelo. Había esperado que después de esa manifestación del poder de Dios, Jezabel ya no influiría en el espíritu de Acab. Vamos a detenernos aquí un momento y vamos a nuestra Biblia. Yo no sé por qué, y quizás sea una impresión mía, pero quiero preguntarles a ustedes, a nuestra querida audiencia, ¿cuántos de ustedes han tenido la impresión, la creencia, que después del encuentro de Elías con Dios en el monte Oreb, fue llevado al cielo casi de inmediato? Quizás algunos de nosotros hemos tenido esa idea. Pero después que Elías regresa del monte Oreb, donde Dios le da señales de que está con él, el Señor lo fortalece y lo prepara, le da unas tareas, ¿verdad?, específicas. Pasaron quizás algunos años, porque nos dice que fue y llamó a Eliseo, pero también nos cuenta, ¿verdad?, en Primera de Reyes 21, versículo 1. Pasadas estas cosas, aconteció que Nabot de Jezreel tenía una viña junto al palacio de Acab, rey de Samaria. Y ustedes conocen la triste, trágica, espantosa historia, uno de los crímenes más oscuros que encontramos en la Biblia.
la historia de la viña de Nabot. Y Elías, dice el versículo 17, Primera de Reyes 21, 17. Entonces llegó la palabra de Jehová a Elías el Tisbita, diciendo: levántate, desciende a encontrarte con Acab, rey de Israel, que está en Samaria. Él está en la viña de Nabot, a la cual ha descendido para tomar posesión de ella. Tú le dirás: así ha hablado Jehová, no solo has matado, sino que también despojas, y volverás a decirle: así ha dicho Jehová, en el mismo lugar donde lamieron los perros la sangre de Nabot, los perros lamerán también tu sangre, tu misma sangre. Así que después de estos momentos difíciles, nuestro querido profeta sigue trabajando por el Señor. El Señor lo siguió usando. Pero volvamos, ¿verdad?, a las expectativas de Elías. ¿Qué había esperado Elías? Que Jezabel ya no iba a influir sobre Acab. Eso esperaba Elías. Y que se produciría prestamente una reforma en todo Israel. Dos expectativas tenía Elías. Número uno, Jezabel ya no va a tener poder sobre Acab. Y vemos cómo cuando el Señor le dice: ve y reprende a Acab por la viña de Nabot, ¿quién tuvo influencia sobre Acab? Fue Jezabel. Jezabel, la que tramó todo, y Acab se dejó influenciar, se dejó manejar, manipular por ella, como siempre lo había hecho. Era la expectativa de Elías que esto iba a cambiar. Y entonces, que se iba a producir una reforma en todo Israel. Como eso no se dio, como sus expectativas no se cumplieron, leamos el siguiente párrafo. Pero una reacción como la que con frecuencia sigue a los momentos de mucha fe y de glorioso éxito oprimía a Elías. Tenemos que estar muy pendientes a esos momentos donde el Señor nos da una revelación maravillosa de Él, y bendice con éxito nuestros esfuerzos. Hay una reacción que con mucha frecuencia sigue esos momentos de mucha fe y de glorioso éxito. Y es el temor. El temor. Temía que la reforma iniciada en el Carmelo no durase, y la depresión se apoderó de él. Sigue la hermana Juay haciendo una aplicación en la página 119. A todos nos tocan a veces momentos de intensa desilusión y profundo desaliento. Al 50%, a unos pocos, no. Aquí dice que a todos nos tocan a veces momentos. Ninguno de nosotros escapa de esos momentos de ¿qué? De intensa desilusión y profundo desaliento. A todos nos tocan. Días en que nos embarga la tristeza y es difícil creer que Dios sigue siendo el bondadoso benefactor de sus hijos terrenales. Días en que las dificultades acosan al alma, en que la muerte parece preferible a la vida. Qué profundo este mensaje. Días en que la muerte parece preferible a la vida. Y esto le dijo Elías al Señor, ¿verdad? Lo vemos acá en el versículo 4 de Primera de Reyes 19.
Luego de caminar todo un día por el desierto, fue a sentarse bajo de un enebro. Entonces se deseó la muerte y dijo: basta ya, Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Y dice la sierva de Dios que a todos nos tocan esos momentos de intensa desilusión y profundo desaliento. Dos estados emocionales parecidos pero no iguales. Desilusión, cuando nuestras expectativas no se cumplen. Desilusión. Y desaliento, ¿verdad? Depresión, tristeza, no nos provoca hacer nada. Perdemos la motivación para trabajar y hasta la motivación para vivir. En que la muerte parece preferible a la vida. Y si tú, mi querido hermano, mi querida hermana joven que nos escuchas en esta mañana, has pasado por esos momentos, dice aquí que a todos nos toca. No sientas que Dios te ha abandonado, que te ha desamparado porque estás triste, desilusionado, desalentado. Porque en esos momentos Dios está cerca de nosotros. Lo dijo Asaf en el Salmo 73. Y acompáñenme un momentico al Salmo 73. Y encontramos en el versículo 21, Salmo 73, 21. Se llenó de amargura mi alma y en mi corazón sentía punzadas. Tan torpe era yo que no entendía, era como una bestia delante de ti. Con todo yo siempre estuve contigo, me tomaste de la mano derecha. Me tomaste de la mano derecha. Así que en esos momentos cuando estamos llenos de amargura, Dios está con nosotros y nos ha tomado de la mano derecha. A todos nos tocan momentos de profunda desilusión. Entonces, es cuando muchos pierden su confianza en Dios y caen en la esclavitud de la duda y la servidumbre de la incredulidad. Si en tales momentos pudiésemos discernir con percepción espiritual el significado de las providencias de Dios, veríamos ángeles que procuran salvarnos de nosotros mismos. Muy significativa esta frase. Ángeles que procuran salvarnos de nosotros mismos. Y luchan para sentar nuestros pies en un fundamento más firme que las colinas eternas. Y nuestro ser se compenetraría de una nueva fe y una nueva vida. Y esto me recuerda otro salmo maravilloso, el Salmo 40. Acompáñenme, vamos al Salmo 40. Y aquí encontramos en el Salmo 40, ¿verdad? Dice: pacientemente esperé a Jehová. Y esto fue lo que no hizo Elías. No esperó pacientemente a Jehová. Se apresuró. Quería resultados inmediatos. Pero aquí nos dice David: pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Cuando estamos en esos momentos, ¿verdad?, de intensa desilusión y profundo desaliento, si tuviésemos el discernimiento espiritual, podríamos ver que a los ángeles procurando salvarnos de nosotros mismos, luchando para sacarnos del pozo de la desesperación y poner nuestros pies sobre peña y enderezar nuestros pasos. Para Elías, la causa de su desaliento fue expectativas no cumplidas, ¿verdad? Expectativas no cumplidas. Él había esperado
mucho, mucho. Tenía dos expectativas: que Jezabel no tuviese más poder sobre Acab y que se iba a producir una reforma pronto en todo Israel. Cuando revisamos nuestras vidas, muchas veces nos damos cuenta que cuando las cosas no se dan como queremos, entramos en depresión espiritual, ¿verdad? Intensa desilusión y profundo desaliento. Debemos recordar que nuestras expectativas tienen que estar colocadas en las manos de Dios. Porque el plan de Dios muchas veces puede ser mejor que el nuestro. Pero el enemigo nos hace creer más en nuestras expectativas que en la sabiduría de Dios. Y ahí es donde nosotros entonces podemos entrar en una crisis de fe, en una crisis existencial, en una crisis espiritual. Pero la crisis no es pecado, porque la crisis nos ayuda a examinarnos y a aferrarnos más a Dios. Como leíamos en el Salmo 73, se llenó de amargura mi alma, con todo yo siempre estuve contigo, me tomaste de la mano derecha. Entonces, igual que Elías, a nosotros las expectativas no cumplidas en el matrimonio, con los hijos, con el nuevo pastor, en nuestro trabajo, en nuestro ministerio, con la gente que nos rodea, con el mismo Dios. Cuando las expectativas no se cumplen, eso nos puede llevar al desaliento. ¿Cuál es el segundo aspecto que vamos a analizar aquí en Servicio Cristiano? Capítulo titulado Requisitos para el servicio cristiano. Y en ese capítulo hay una sección titulada ¿Cómo contrarrestar el desaliento? Que recuerden, fue una de las cosas, ¿verdad?, que experimentó Elías. Intensa desilusión y profundo desaliento. Escuchen. Servicio Cristiano, página 297. Los siervos del Señor han de contar con tener que hacer frente a toda clase de desalientos. Y vamos a unir esta lectura con la anterior de Profetas y Reyes. Aquí en Profetas y Reyes leíamos que a todos nos tocan esos momentos de intensa desilusión y profundo desaliento. Ninguno de nosotros escapa de esos momentos. Y aquí nos dice que hemos de contar como siervos del Señor que vamos a tener que hacer frente a ¿qué? A toda clase de desalientos. Serán probados, escuchen, no solo por la ira, el menosprecio y la crueldad de los enemigos, sino también por la indolencia, la inconsecuencia, la tibieza y la traición de amigos y ayudantes. Aún algunos de los que parezcan desear que la obra de Dios prospere, debilitarán las manos de sus siervos, oyendo, llevando y creyendo a medias las calumnias, jactancias y amenazas de sus adversarios. En medio de grandes desalientos, Nehemías confió en Dios y en Él está también nuestra defensa. Una de las razones que nos hace caer en desaliento y en desesperación y en desilusión es nuestras expectativas no cumplidas.
Pero otra razón del desaliento es que seremos probados por la ira, menosprecio y crueldad de nuestros enemigos. Pero también seremos probados ¿por qué? Por la indolencia, inconsecuencia, tibieza y traición de amigos y ayudantes. No de nuestros enemigos, de la gente más cercana a nosotros. Aún algunos de los que parezcan desear que la obra de Dios prospere, debilitarán las manos de sus siervos, oyendo, llevando y creyendo a medias las calumnias, jactancias y amenazas de sus adversarios. Primera razón, primera causa del desaliento: expectativas no cumplidas. A veces le pedimos a Dios cosas, ¿verdad? Señor, ayúdame con esto, dame aquello, tú puedes, tú eres el Dios todopoderoso. Ponemos expectativas sin saber si realmente eso es lo mejor para nosotros. Y cuando Dios no responde como queremos, entonces, ¿dónde estás? Tú no me escuchas. ¿Para qué voy a la iglesia? ¿Para qué leo? ¿Para qué oro? Entramos en desilusión y desaliento. Pero en otras ocasiones no son nuestras expectativas, sino la gente que nos rodea, nuestros enemigos. Pero yo creo que es más fácil para nosotros poder manejar el maltrato de nuestros enemigos que manejar el maltrato, aquí lo dice, ¿de quién? De los que desean que la obra de Dios prospere, y nuestros amigos y ayudantes, nuestros amigos y colaboradores. Jesús supo lo que fue eso, ser traicionado por sus amigos y colaboradores, ser negado por la gente que más lo quería. Entonces tenemos dos causas del desaliento. Ahora, ¿qué podemos hacer para enfrentar el desaliento? Y en la experiencia de Elías encontramos qué le pasó a Elías. Y acompáñenme. ¿Qué le pasó a Elías? Vamos a leerlo aquí en la página 117 del mismo capítulo de Jezreel a Oreb. Olvidándose que 3 años antes Dios había dirigido sus pasos hacia un lugar de refugio donde no le alcanzaran ni el odio de Jezabel ni la búsqueda de Acab, el profeta huyó para salvarse la vida. Llegando a Beerseba, dejó allí su criado, y él se fue por el desierto un día de camino. ¿Qué le pasó a nuestro querido profeta? ¿Qué le pasó? Se había olvidado cómo Dios lo había guiado. Eso le pasó a nuestro querido profeta. Se olvidó cómo Dios lo había guiado. Y aquí en Servicio Cristiano se nos dice lo siguiente. Después del párrafo que les acabo de leer, dice aquí: el recuerdo de lo que Dios ha hecho por nosotros resultará un apoyo en todo peligro. ¿El recuerdo de qué? De lo que Dios ha hecho por nosotros. En esos momentos de intensa desilusión y profundo desaliento,
debemos repasar cómo Dios ha obrado, cómo Dios ha hecho milagros, cómo Dios ha sido solución para nosotros en el pasado. Y cuando repasamos las obras sobrenaturales, milagrosas y maravillosas de Dios en nuestra vida, lo único que puede ocurrir es lo siguiente. Si allá atrás Dios no me desamparó, ¿qué me hace pensar que ahora Él no está aquí y me va a tomar de mi mano derecha y me va a sacar adelante? Como dice el Salmo 40. Y volvamos al Salmo 40. Pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca nueva canción de alabanza a nuestro Dios. Una de las soluciones más efectivas para contrarrestar el desaliento, la desilusión, es recordar cómo el Señor nos ha guiado en el pasado. Elías olvidó, como unos años antes, 3 años antes, Dios lo guardó, Dios lo ocultó, hizo provisión para su agua, para su alimentación, nunca lo descuidó. Y olvidando eso, se sintió solo y abandonado y llegó a desear la muerte. Así que en esos momentos, ¿verdad?, de gran necesidad, es necesario que nosotros hagamos ese ejercicio. Recordemos cómo Dios nos ha guiado en el pasado. A veces estamos enfrentando una situación en el presente de escasez, de enfermedad. Estamos quizás en una encrucijada, no sabemos qué hacer, o bajo el peso de la prueba, nuestro espíritu se abate. Es el momento de recordar las promesas, pero también las obras maravillosas que Dios ha hecho en el pasado. Y agradecer al Señor. Señor, gracias, porque en esta situación X, cuando estaba pasando por esta necesidad profunda, tú me salvaste, tú hiciste provisión, y comenzamos a recordar y vienen a nuestra mente no una, no dos, sino docenas, cientos de momentos donde el Señor intervino en nuestra vida de manera sobrenatural o de manera natural, en fin, pero Dios interviene, y entonces nuestra fe se afianza y nuestro estado de ánimo comienza a cambiar, porque sabemos que si Dios nos ha acompañado todo el tiempo, nos va a seguir acompañando. Ahora nos hacemos la pregunta: ¿por qué cada vez que nos enfrentamos a una situación tal, volvemos a experimentar? Recuerden lo que leíamos acá. Todos nos tocan momentos de intensa desilusión y profundo desaliento, donde nos embarga la tristeza y es difícil creer que Dios sigue siendo el bondadoso benefactor de sus hijos terrenales. Estas circunstancias, mis queridos hermanos, no solamente nos ayudan a conocer la profundidad de nuestro estado espiritual, que todavía necesita crecimiento, sino que son necesarias porque cuando todo va bien en nuestras vidas, cuando Dios solo permite que la bendición se derrame en mi camino, la tendencia natural del corazón humano es la autoexaltación.
la suficiencia propia. Y entonces yo comienzo a sentir que solo puedo. Solo puedo. Y voy poco a poco relegando a Dios y a las demás personas a la periferia de mi experiencia cristiana, y yo me comienzo a convertir en el centro de la existencia. Por eso el Señor no nos puede permitir una vida de solo bendición. Por eso el Señor no nos puede permitir una vida de solo prosperidad. Porque como lo dijo el salmista, no me des todo, no sea que me olvide de ti. Y es una realidad en la existencia humana. Cuando lo tenemos todo, nos olvidamos del prójimo, nos olvidamos del necesitado, nos olvidamos de nuestra familia y nos olvidamos de Dios. Por eso debemos contar con plena certeza que en nuestro futuro nos esperan momentos difíciles. Pero lo más hermoso es que en esos momentos difíciles vamos a tener la presencia y el poder de Dios acompañándonos. Pero en esos momentos difíciles a veces es difícil, valga la redundancia, invocar el poder de Dios. Todo lo vemos difícil, sin solución. Pero en esos momentos sí podemos recordar cuando estuve en situaciones peores en el pasado o iguales, cómo me libró Dios. Y si Dios no nos hubiese librado, no estaríamos hoy aquí. Y esos recuerdos fortalecen nuestra fe. Por eso dice la sierva de Dios que no tenemos nada que temer del futuro a menos que olvidemos cómo Dios nos ha guiado en el pasado. Esa es una cita poderosa. Muchos la usan para hacer referencia a la historia. Hay que conocer la historia. Y sí, la historia es muy importante. Pero la belleza de esta cita no está en que hay que estudiar la historia. La belleza de esta cita está en que no debemos despreciar la solución que Dios tiene para que podamos enfrentar las dificultades de la hora. No hay nada que temer, a menos que olvidemos las maravillosas obras que Dios ha hecho en nuestro pasado. ¿Cómo podemos contrarrestar el desaliento? Recordemos las bendiciones, recordemos las providencias, los milagros, las soluciones que el Señor nos ha dado en el pasado. Y así estaremos absolutamente seguros que el Señor no nos va a abandonar. Y que la prueba por la cual estamos pasando, la encrucijada que tenemos delante de nosotros, va a ser una oportunidad para que Dios manifieste su poder y glorifique su nombre en nuestras vidas. Imagínense ustedes lo que habría ocurrido, ¿verdad? ¿Cómo habría sido de diferente la historia de Elías si no hubiese huido esa noche? Miren lo que dice acá. Vamos otra vez a Profetas y Reyes, página 118. Elías no debiera haber huido del puesto que le indicaba el deber. Debiera haber hecho frente a la amenaza de Jezabel, suplicando la protección de aquel que le había ordenado vindicar el honor de Jehová. Debiera haber dicho al mensajero, miren lo que debería haber hecho. Debiera haber dicho al mensajero que mandó, ¿verdad?, Jezabel, que el Dios en quien confiaba le protegería del odio de la reina. Y miren lo que iba a pasar. Solo habían transcurrido algunas horas desde que él había presenciado una maravillosa manifestación del poder divino. Y esto debería haberle dado la seguridad de que no sería abandonado. Si hubiese permanecido donde estaba,
si hubiese hecho de Dios su refugio y fortaleza y quedado firme por la verdad, habría sido protegido de todo daño. No era el plan del Señor que Elías fuese un mártir. El plan de Dios era llevarlo al cielo sin ver la muerte. Y a veces, aunque Dios nos haya hecho grandes promesas, la intensa desilusión y la profunda desesperación nos hace perder, ¿verdad?, la dimensión de las promesas divinas. Entonces, si hubiese permanecido donde estaba, el Señor le habría dado otra señalada victoria, enviando sus castigos contra Jezabel, y la impresión que esto hubiera hecho en el rey y el pueblo habría realizado una gran reforma. Qué hermoso plan tenía Dios. Pero las expectativas no cumplidas y su resultado en intensa desilusión y profundo desaliento desvirtuaron lo que Dios se proponía. Si Elías hubiese mantenido su fe, Dios le habría dado una señalada victoria, enviando sus castigos contra Jezabel. Habría perdido el poder sobre Acab, esta reina, y el pueblo habría realizado una gran reforma. ¿Quién sabe si esta no fue la oportunidad para que Acab se convirtiera? ¿Quién lo sabe? Lo sabremos en la eternidad. Y todo se desvirtuó. ¿Por qué? Porque Elías tenía unas expectativas y no se cumplieron. ¿Cuánto podemos perder nosotros en nuestra vida espiritual? Porque no esperamos que el Señor obre y dejamos que nuestras expectativas no cumplidas o las personas que nos rodean, ¿verdad?, que nos traicionan, menosprecian, su indolencia, las historias, las calumnias, nos lleven a perder nuestra fe en Dios. ¿Qué debemos hacer en esos momentos para no perder la victoria que Dios tiene para nosotros? Recordar cómo el Señor nos ha guiado en el pasado. Repasemos sus bendiciones, sus milagros, sus obras maravillosas en nuestras vidas. Quiero que terminemos leyendo Salmos 40, versículo 16 y 17. Y les dejo esta promesa con el llamado a recordar. Y los invito, mis queridos hermanos, hagan una lista al terminar de escuchar este tema. Una lista de esos momentos de crisis, de esos momentos donde ustedes veían que no había solución. Y escriban la crisis, escriban el problema. Y a un lado escriban cómo Dios los salvó, cómo Dios trajo solución, cómo Dios obró en sus vidas. Y esta lista de las obras maravillosas de Dios en sus vidas van a ser una ayuda en esos momentos por los cuales todos tendremos que pasar. Acompáñenme. Salmo 40, 16 y 17. Gócense y alégrense en ti todos los que te buscan. Y digan siempre los que aman tu salvación, Jehová sea enaltecido. Aunque yo esté afligido y necesitado, Jehová pensará en mí. Mi ayuda y mi libertador eres tú, Dios mío, no te tardes. Señor les bendiga, el Señor les guarde. Y que podamos enfrentar el desaliento recordando las maravillosas obras que Dios ha hecho en nuestra vida y podamos recibir las señaladas victorias que Él tiene para nosotros. Vamos a orar. Querido y buen Padre, gracias por la seguridad de que nuestras vidas están en tus manos. Gracias por la promesa de que nunca nos dejarás solos, que vas a sacar nuestros pies del pozo de la desesperación
y nos vas a colocar sobre una peña, sobre la roca que es Cristo Jesús. Señor, queremos recordar, trae a nuestra memoria todas las maravillas que has hecho en nuestras vidas para que nuestra fe no falte y podamos, Señor, recibir la bendición de esas victorias y obras maravillosas que tú tienes para nosotros. Padre, cuando estemos pasando por esos momentos de intensa desilusión y profundo desaliento, ayúdanos a mirarte a ti por los ojos de la fe, recordando tus obras en el pasado y que podamos salir victoriosos. Te lo pedimos y agradecemos en el... Este video y las demás producciones que ustedes pueden disfrutar a través de nuestras plataformas son en parte gracias al aporte que personas como tú hacen a este ministerio. Queremos invitarte a que sigas apoyándonos para que el mensaje de Dios cada vez pueda llegar más lejos y con más amplitud. Recuerda, tu aporte hace avanzar la obra. Fundación Las Delicias TV, un estilo de vida.